Regresamos a los temas locales y vamos a conversar ahora en los siguientes minutos con el señor Eduardo Carhuarica. Él es gerente general de AMPE, la Asociación de Municipalidades del Perú. ¿Cómo está, señor Carhuarica? Bienvenido. Sí, muy agradecido, Renato. Muy buenas tardes. Saludar a todos los señores televidentes. Y estamos aquí para invitar a las 1860 municipalidades del país, provinciales y distritales, a que participen del gran encuentro nacional de municipalidades que está prevista para el 25 y 26. Van a elegir nueva dirigencia, ¿verdad? Claro, de este mes de febrero. Y el 27 va a ser propiamente el Congreso Eleccionario, donde se va a elegir a los nuevos directivos nacionales del AMPE, que van a estar en esta responsabilidad los siguientes 4 años. Ahora, no descarto que algunos televidentes puedan preguntarse ¿y a qué se dedica el AMPE? Porque no ha estado muy visible, quizá en los últimos años, en que ha habido muchas crisis a nivel de municipalidades, a nivel de autoridades regionales. Entiendo que es una entidad tan importante que participa, por ejemplo, del Acuerdo Nacional, la Mesa de Lucha contra la Pobreza. Sí, ¿Pero usted diría que en los últimos años el AMPE ha estado un poco retirada de la agenda nacional? Más bien yo diré de que de hace 10 o 12 años atrás, en los últimos 5 o 6 años, ha recuperado un espacio, el sitial, la reposición. Sin embargo, todavía es insuficiente. Por eso es de que estamos en un proceso de transferencia, en un proceso de elección democrática de nuevas autoridades, y ojalá las nuevas autoridades de la AMPE continúen este proceso de consolidación, este proceso de presencia nacional en representación de las municipalidades en el país. ¿Cuál es el nivel de injerencia de AMPE? Por ejemplo, no sé si es que tiene algún tipo de participación cuando hay crisis entre municipios. ¿Cuál es el ámbito en el que se mueve la dirigencia de la AMPE? Un principal objetivo de la AMPE es el de contribuir al desarrollo de capacidades de las municipalidades. Sin embargo, hay entidades que están... Profesionalizar el trabajo administrativo. Claro, pero son entidades rectoras, diremos, en este trabajo, como es la Presidencia del Consejo de Ministros, que tiene una Secretaría de Descentralización. Existe la institución Servir, ¿no?, del Servicio Civil, y lo que hace la AMPE es contribuir junto con ellas a llevar información especializada, capacitación a las municipalidades del país. Ese es un primer objetivo. Un segundo objetivo es opinar y, digamos, presentar iniciativas en el marco normativo de los gobiernos locales. Antes de ir a eso, porque me parece bien interesante este tema de las iniciativas colocadas por el AMPE ante el Congreso para una serie de modificaciones que tienen que ver con el proceso electoral que se nos viene, quería preguntarle por los cambios en el gabinete. ¿Cómo ven desde el AMPE estos relevos en el equipo de ministros? ¿Han sido suficientes para oxigenar al gabinete Jara o esperaban otro tipo de en principio, como institución y propiamente como en conversación directa con autoridades municipales, diremos que es tiempo que se deje la bulla dentro del marco político para que se dedique a lo que propiamente desde la descentralización, desde los gobiernos locales y regionales se está presentando. Por ejemplo, la AMPE hace 2 años ha presentado un proyecto, una iniciativa de modificatoria de la Ley Orgánica de Municipalidades. ¿Para qué? Para que se atienda prioritariamente a municipalidades, por ejemplo, de zonas fronterizas o a municipalidades de zonas rurales, porque no puede ser que existe una gran diferencia entre una municipalidad y otra municipalidad, urbanas y rurales. En ese sentido, esta iniciativa no ha sido tratada hasta el día de hoy en el Pleno del Congreso de la República. En vista de que vendrá, se supone, una segunda sesión de diálogo convocada por la PCM en Palacio de Gobierno entre el Ejecutivo, autoridades del Gobierno y voceros de la oposición y de distintas fuerzas políticas, ¿ustedes de pronto pedirían un lugar en esa instancia de diálogo o no? En realidad es una reunión, y respetamos nosotros, en el espacio propiamente de organizaciones políticas. Ustedes no son eminentemente Nosotros somos políticos. también una institución que representa una institución que asocia, agremia a las municipalidades. Y más bien nuestro campo de acción está en la mesa de concertación de lucha contra la pobreza, está en el Acuerdo Nacional, donde presentamos, por ejemplo, la urgencia de regular el proceso de la revocatoria. ¿Por qué? Porque si no sucede, si no se perfecciona esta normativa de la revocatoria en el país, el próximo año, desde el 1 de enero, va nuevamente a retornar lo que se llama el desgobierno, la ingobernabilidad en el contexto local. Y eso retrasa las inversiones y en el fondo perjudica a la propia población de la localidad. ¿Ustedes están de acuerdo, por ejemplo, con la reelección de los alcaldes? Bueno, inicialmente en la comisión respectiva del Congreso de la República se ha llegado a una fórmula bastante interesante.
como que debe haber un límite de hasta una sola reelección inmediata de la autoridad local, respetándose los 4 años de gobierno. Pero ya vio usted que en el caso de los gobiernos regionales, esa posibilidad lo que hizo fue ampliar el margen para algunos gobiernos corruptos, ¿no? Para que ampliaran más bien una red de corrupción. En el caso del gobierno regional, en esa fórmula concertada en la Comisión de Trabajo, se decía que debe ser a 5 años el periodo de gobierno regional, y no debe haber reelección inmediata. Sin embargo, como consecuencia y efectivamente en ese momento de escándalo de las sospechas y los hechos de corrupción, el Congreso de la República ha aprobado la no reelección inmediata ni del gobierno local ni del gobierno regional. Esto, digamos, afectaría mucho la gobernabilidad porque al costado está un proceso de revocatoria y en 4 años no se puede hacer hechos trascendentales. Estamos hablando, lógicamente, del gobierno bien llevado desde la municipalidad. Sé que hay casos, digamos, de escándalo, casos muy vinculados o comprometidos con la corrupción, pero eso no es el general. Estamos hablando de 10, 12 casos en medio de 1.860 municipalidades. Bueno, no sé si son 10 o 12 casos porque las últimas informaciones de transparencia, por ejemplo, en la Asociación Civil, muestra que hay un enorme porcentaje de autoridades elegidas con todavía procesos abiertos, procesos judiciales, quiero decir. Pero ahí existe, por ejemplo... Hay razones, más bien, quiero decir, ciudadanas para negarse a la reelección inmediata. Claro, y finalmente es la población la que va a tomar su decisión frente a esa posibilidad de reelección de una autoridad. Pero aquí hay un asunto, el Congreso de la República, y por ello nos interesa mucho que debe dejarse ya la bulla política para dedicarse a temas de fondo. Cuando dice bulla política parece una alusión casi directa al exministro del Interior, Daniel Urresti. No estoy refiriéndome exclusivamente a la actuación de un solo ministro, sino que cuando uno acude al Congreso de la República o acude al Gobierno Nacional a ver el tema de la redinamización de la descentralización o el fortalecimiento o gobernabilidad en el caso del contexto local, encuentras que sus preocupaciones están en otros temas totalmente distintos. Esa observación me parece bien interesante. Usted ha sido congresista, señor Efectivamente. Walter. ¿Me recuerda en qué periodo y por qué partido? 2001, 2006 por Somos Perú. Por Somos Perú. Y tuve la oportunidad de trabajar principalmente en la Comisión de Descentralización y en la Comisión de Energía y Minas. ¿Y usted siente que en aquel periodo había un ánimo distinto para tratar estos temas, por ejemplo, de lo que hay ahora? Como que había menos ruido político, diremos, y que en esos momentos había más preocupación por el tema de la descentralización. Y ¿ahora usted siente que no es un tema, una preocupación para el Congreso actual, la descentralización? El tema de la Ley Orgánica de Municipalidades está más de 2 años y no se toma una decisión. El perfeccionamiento o la regulación del proceso de la revocatoria está también, digamos, más de 2 años y no se toma una decisión. ¿Usted le pediría entonces a la presidenta del Congreso de pronto, Ana María Solórzano, que asuma esta agenda de la descentralización, estas propuestas, iniciativas de las municipalidades del país? Y hay otro tema muy importante, que también Contraloría de la República debe asumir sus responsabilidades. Y para ello se ha propuesto que se debe independizar desde las remuneraciones hasta sus hechos y sus planes de trabajo del funcionario de Contraloría de la República al interior de cada municipalidad, de ese famoso jefe de OSI, que ahora trabaja para Contraloría, pero es pagado por la municipalidad. Entonces debe conseguirse una independencia para que cumpla a cabalidad sus funciones y prevenga los hechos de corrupción. Muy bien, interesantes los aportes del ex congresista Eduardo Carhuarícra, hoy gerente general del AMPE, Asociación de Municipalidades del Perú, que tiene, como comentábamos, una participación interesante en el Acuerdo Nacional y en la Mesa de Concertación de Lucha contra la Pobreza. Muchas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias. Hacemos una pausa, regresamos en un instante aquí en la central de RPP.